Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Os comentaba el viernes pasado que el fortalecimiento del dólar había puesto al gobierno argentino contra las cuerdas. No solo al gobierno argentino, al gobierno argentino como consecuencia. Había puesto a las cuerdas a todos los argentinos, que son los que han padecido directamente y de manera más dolorosa la devaluación, o los que la están padeciendo. No llegó la semana pasada a cundir el pánico, pero la verdad es que faltó poco. La situación parece haberse estabilizado ya esta semana. Ayer el dólar cotizaba a 22 pesos argentinos, que es uno menos que el viernes pasado, que llegó a cambiarse a 23 y pico en las casas de cambio en Buenos Aires. Y bien, por ahora parece ser que han retomado el aire, pero muchos piensan que esto es simplemente un respiro temporal hasta que la tempestad vuelva a arreciar de nuevo. El gobierno de Mauricio Macri, reaccionó vendiendo dólares y subiendo los tipos de interés. No sabemos aún si eso dará resultado, pero entre tanto se ha producido un efecto contagio en otras divisas hispanoamericanas. Estuve echando un vistazo ayer, a lo largo del día, de cómo habían ido funcionando las distintas divisas de Hispanoamérica en la última semana. Miré las 10 principales y todas habían quedado tocadas, todas habían depreciado. Vamos, tanto el peso mexicano como el colombiano, como el chileno, como el sol peruano, aunque el sol peruano en menor medida, se devaluaron la semana pasada. En Argentina, algunos, pocos, pero sí algunos, hablan ya de dolarizar el país y acabar con el problema de raíz. El problema una vez. Es muerto el perro, muerta la rabia. Vamos a estar con este problema siempre, así que ¿por qué no nos vamos directamente al dólar y evitamos la tentación de que sigan devaluando la moneda? Lo cierto es que hay buenas razones para hacerlo, pero si se llevase a cabo en Argentina no se podría hacer política, al menos política en el peor sentido de la palabra. El Banco Central de la República Argentina acaba de atravesar su semana de pasión. Es cierto que la atraviesa con algo de retraso, porque la Semana Santa fue hace ya mes y pico, a finales de marzo, y estamos a principios de mayo, pero vamos, fue en toda regla, especialmente del miércoles al viernes, fue una semana de pasión para los ministros, especialmente los ministros del área económica de Mauricio Macri. La Cruz del Calvario fue la venta masiva de dólares que tuvo que efectuar de urgencia el gobierno para estabilizar el peso, y los clavos de la cruz fueron las 3 subidas consecutivas de tipos de interés, que pasaron del 27,5%, que es donde estaban, al 40%, que es donde están ahora. Sí, ya se lo digo para los que me escuchéis de España, un tipo de interés en el 40% es algo completamente disparatado y ni nos acordamos de cuando los tipos estaban altos. Bueno, que yo nunca he conocido tipos al 40%, pero tampoco al 27%. Vamos, es que en Europa los tipos están al 0%. De ahí que cuando metemos no ya un dígito, ya si metemos 2, directamente nos volvemos locos. No lo podemos ni siquiera concebir. Pues bien, en Argentina están desde el viernes pasado, creo, el jueves pasado, están al 40%. Aparte de eso, el gobierno de Macri prometió acelerar los programas de ajuste para transmitir confianza al mercado. Los programas de ajuste, es decir, prometió vigilar más el déficit porque todos señalaban en la misma dirección. Tu problema es de orden interno. Es cierto que el dólar se está revaluando respecto a otras monedas, pero no tanto como respecto al peso argentino. De ahí que mírate dentro de casa porque quizá el problema lo tengas tú, ¿no? De ahí que se tuviesen que salir, sale el ministro de Hacienda a decir que bien, que esto, que compromiso, habló politiqués un rato, compromiso de que vamos a tomárnoslo en serio a partir de ahora, y eso bien, por ahora parece ser que la cosa no se ha parado, pero sí al menos se ha ralentizado. Muchos argentinos evidentemente no se lo terminan de creer, y con razón. Es decir, que desconfían. No creen que las medidas adoptadas por el gobierno vayan a conseguir aplacar la volatilidad cambiaria. Se les puede culpar, ¿eh? Yo, que no soy argentino, tampoco les creo. No creo que estas medidas tomadas de urgencia y un poco con todas las televisiones encima y todo el mundo encima vaya a conseguir cambiar lo que el gobierno no ha querido cambiar en los últimos 2 años. No olvidemos que va a hacer más de 2 años. Macri lleva en el poder desde diciembre de 2005, lleva ya 2 años y medio al frente de la Casa Rosada, ¿no? Al frente del gobierno argentino, y ha tenido tiempo de ciertos desequilibrios corregirlos.
Es verdad que se ha puesto con algunas cosas, algunas incluso aún a riesgo de verse con manifestaciones en la calle. El discurso político en Argentina ha cambiado mucho en los últimos 2 años y medio, de lo que había en tiempos de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y demás, a lo que hay ahora pues parecen 2 países, pero vamos, llega un momento en el que Macri no ha querido seguir avanzando. Las razones más o menos podemos imaginárnoslas. Es decir, no creo, mi opinión, no creo que el gobierno no tenga ganas de acabar con este problema, o sus 2 principales problemas, que hoy por hoy son el déficit y la inflación. Evidentemente las tiene, pero es que esto no es una cuestión de fe. Es decir, no se trata de creer con fuerza, creer con mucha fuerza. Este año seguro que vamos a acabar con el problema de la inflación y se va a quedar en el 6%. No, para que eso suceda, eso es un efecto y por eso tienes que prever las causas y prepararlas, por lo menos. Es decir, no se va a obrar un milagro. En definitiva, en economía los milagros no suelen ser comunes, a pesar de que muchas veces se habla pues, del milagro alemán o del milagro italiano de posguerra. No fueron milagros en absoluto. Detrás de esos milagros había políticas económicas muy prudentes y mucha gente trabajando y bien, unas legislaciones adecuadas, etc. Aunque le llamemos milagro, no significa que lo sea. Pues bien, para que se produzca el milagro argentino no basta con sentarse, esperar y rezar. Va a hacer falta algo más. Es decir, con lo que Macri ha puesto sobre la mesa ahora mismo, con lo que puso la semana pasada, simplemente no basta. Ese es mi juicio informado, obviamente, pero no creo que vaya a solucionar ni de lejos el problema. Es decir, que lo de los tipos, o lo de vender dólares y tal, o lo de comprometerse de boquilla, de que el déficit lo va a contener, no deja de ser una curita, ¿no? Un apósito de algodón con algo de agua oxigenada y un par de Padre Nuestros para que no empeore. Más o menos la metáfora la habéis entendido. Eso es lo que vino a hacer el gobierno argentino la semana pasada. Vamos a ver, vayamos por partes. La venta de dólares la puedes hacer mientras te queden dólares. No hay más. Es decir, un remedio de urgencia. Lo pudo hacer el gobierno porque tenía dólares todavía y pudo frenar un poco la sangría. Pero eso no lo va a tener siempre. Eso por un lado. Y por otro, la subida de tipos es un remedio, no de urgencia, pero es un remedio temporal. Es decir, que si colocas los tipos al 40%, pero la inflación es del 25%, y ese es el caso ahora mismo de Argentina, la tasa de interés real de las letras estas que ha emitido el gobierno, se llaman LEBACs, creo, la tasa real, el interés real, perdón, es del 15%. No es del 40%. Luego ya no son tan atractivas. No olvidemos que la inflación hay que descontarla. Y luego hay otro elemento aquí. Y es que una vez ha captado el dinero el gobierno, y las LEBACs sirven para eso, son títulos de deuda como cualquier otros, ¿en qué va a colocar ese dinero? Es decir, que si yo me gasto 3 millones de pesos en letras del Tesoro argentino, en LEBACs concretamente, me invierto, pues, si es que se puede utilizar esa palabra para hablar de deuda pública, si invierto en eso, lo que entiendo es que me lo van a devolver, porque se ha comprometido el gobierno, con una tasa de interés considerable además, pues están muy altos. Y el gobierno a su vez tiene que gastarlo o colocarlo en algún sitio para remunerar ese interés tan gigantesco. A mí lo cierto es que no se me ocurren muchas actividades que arrojen una rentabilidad del 15%, sinceramente os lo digo. No sé, quizá la venta de armas, la venta de armas ilegal, la trata de blancas, el tráfico de drogas. Pero claro, todo eso no puede hacerlo ningún gobierno. Al menos abiertamente, quiero decir. Por detrás sí, obviamente, y por detrás, en fin, ahí tenemos a Maduro, que se ha montado un cártel, pero pues, un cártel del narcotráfico, quiero decir. Pero claro, el dinero no es para ellos, no es para el Estado. Es decir, lo que el cártel de los soles famoso de Venezuela saca de sus trapicheos con la droga no va a las cuentas del Estado venezolano, sino a sus propios bolsillos y a sus cuentas en paraísos fiscales. Es decir, que lo único que ha hecho Macri es comprar tiempo, en una palabra.
Lo está haciendo además a un coste extraordinariamente alto. Tanto para la economía argentina, que cada día que pasa, cada semana que pasa, sin que se emprendan las reformas que son necesarias, es un día perdido, una semana perdida, como para su credibilidad política. Es decir, los argentinos le extendieron un cheque hace 2 años y medio, con mucha ilusión, por cierto. Y ese cheque lo tiene que pagar, no voy a decir hasta el último centavo, pero sí en buena medida. No lo sé, quizá pensó que esto iba a ser más fácil. Es una posibilidad. ¿Para qué engañarnos? Pensó que salir de 12 años de kirchnerismo y de una política económica propia de saltimbanquis, que fue la de Kirchner marido y Kirchner esposa, era una cuestión puramente de en un par de años y con 2 o 3 reformas puntuales se soluciona. Pues no es así, o no ha sido así, no está siendo así. Una de las primeras cosas que hizo Macri, nada más llegar al poder, fue implementar la unificación cambiaria. Esto lo recordamos, pues fue en el mismo diciembre, antes de las Navidades, del año 2015. Fue más que una reforma, fue una promesa electoral que no se le podía denominar reforma en sí misma. Era una decisión puramente política de esto estaba mal hecho. El cepo cambiario en Argentina empezó en 2011. Pues llevamos 4 años con la lengua afuera y esto hay que cambiarlo. Bien, esto traía 1000 problemas. De hecho, el implementar la unificación cambiaria esta resolvía los problemas causados por el gobierno anterior, con sus tipos de cambio paralelos. Pero es que antes de eso, antes de haber acabado con el cepo, debió haber contenido las subidas salariales, cosa que no ha hecho. Es decir, que si vas a dejar flotar libremente una moneda, como decidió hacer Mauricio Macri en diciembre de 2015, los salarios de tu país no pueden crecer más de lo que crece la productividad. Vamos, para esto no hace falta ser doctor en Stanford, hace falta tener 2 dedos de frente. Pues bien, en Argentina los salarios han seguido subiendo al ritmo impuesto por los gobiernos kirchneristas. Y sabemos ese ritmo de dónde venía y por quién venía suscitado. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué lo hizo Macri? Pues no lo sé, pero probablemente o seguramente fue para evitarse problemas en la calle. En la calle y con los sindicatos. Pues bien, lo que evitó hacer en el pasado, porque no quería caceroladas, lo va a tener que hacer en el futuro. Ya casi en el futuro, en el presente. Es decir, ¿es esto o volver al cepo cambiario? Y no hay muchas más. O hacer las reformas que había prometido y que son necesarias, o volver a lo que había. Porque el sistema anterior era un puñetero desastre, pero era un sistema consistente, digamos. Consistente en su desastrosidad, pero consistente. Era coherente. De hecho, el cepo cambiario aparece en 2011, en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner se queda sin dólares. Justo en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Las reformas que prometió Macri, yo creo que tiene unas cuantas. De hecho, ya está en una web que creó el gobierno. Reformas de Macri, no sé qué era, te la podéis buscar. En el que aparece cómo van de cumplimiento y tal. Una cosa así bastante propagandística. Bueno, las que prometió algunas las ha ido poniendo en marcha. Por ejemplo, es el caso de las pensiones, que la pasó por el Congreso a finales del año pasado, 2017, y que le costó una huelga general y unas cuantas caceroladas en Buenos Aires. Ese fue el coste directo, yo supongo que lo asumía desde el principio y bien, estuvo dispuesto a pagarlo. Con eso creo que dijo que iba a ahorrar al Estado, que si hablo de memoria, unos 5.000 millones de dólares, una cosa así, que eran imprescindibles para contener el déficit. Bien, esa es una, bien, ha pagado hasta la última letra, pero es que de las otras ni están ni se las espera. No se ha puesto con ellas, o si se ha puesto con ellas,
lo ha hecho tan en secreto que nadie se ha enterado. Es el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal. Prometió una ley muy completa, una ley profundísima, para que los impuestos se redujesen, en todos los ámbitos se aligerase la carga fiscal sobre la clase media, sobre los empresarios, sobre los exportadores. Los exportadores tenían que pagar una tasa para exportar. Pues bien, algo similar está sucediendo con los subsidios. La línea de subsidios que es amplísima para casi todo. Seguramente, como en prácticamente todo, teme que se la armen en la calle. Porque seguramente se la van a armar. Y que como consecuencia pues su popularidad caiga. Y se ponga en complicaciones el año próximo que hay elecciones. Pero es que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Al menos una tortilla española. Si no, no hay tortilla, vamos. Es decir, los planes de ajuste siempre son duros al principio, y eso lo sabe cualquier economista, y Macri lo es, y además es empresario, es un hombre que sabe de números. No es Kirchner. Bueno, Kirchner sabía de números, pero especialmente de los números personales. No lo sé, quizá a Macri le falte un incentivo externo para acometer estas reformas. A mí no se me ocurre ninguno mejor que no poder fabricar dinero, es decir, que impedirse a sí mismo la capacidad de fabricar dinero. Este tipo de disciplina es infalible. Una de las razones por las que España ha ido saliendo de la crisis, vamos, de esto no me cabe la menor duda, ha sido el euro. Si hubiéramos tenido la peseta, nos hubiéramos hecho trampas con el solitario, bueno, se las hubieran hecho los políticos, hubiera habido una devaluación salvaje de la peseta y hoy seríamos más pobres. Hubiera sido una cura en falso. Ya sé que puede parecer chocante, pero el hecho de que Zapatero y Rajoy no pudiesen tomar el camino fácil, que es impresora e inflación, facilitó mucho las cosas. Y esto hizo evidentemente la recuperación mucho más dura, pero también mucho más real. La economía, en definitiva, ha salido fortalecida, como bien sabemos todos. Que si miremos el indicador que miremos, la economía privada, las empresas, etc. Son más productivas, exportan, han aparecido nuevas, cerraron muchas que simplemente no pintaban nada. ¿Por qué no habría de suceder algo parecido en Argentina? Cabría preguntarse. Los grandes desafíos que tiene el gobierno Macri por delante serían mucho más sencillos de afrontar. Duros, pero más sencillos de afrontar. Es decir, no entraría en situaciones enloquecidas como la de la semana pasada, que quiere una situación de quiero una cosa y la contraria. Es decir, quiero que se mantenga la actividad, cualquier tipo de actividad, da igual que sea a costa de la inflación, pero a la vez no quiero que haya inflación. Quiero mantener el tipo de cambio con el dólar, pero a la vez no hago más que endeudarme y necesito además freír a la gente de impuestos, por lo cual tampoco es que emprendan demasiado. El caso del gasto público es paradigmático. ¿Hay que reducir el gasto público? Que en el caso de Argentina parece ser que sí. Bien, ahí no quedaría otra. Porque ese gasto hay que pagarlo con dólares. Y esos no los fabricas tú, no los emites tú. Llegan al país desde fuera y careces de la capacidad para influir en ello. Para que entren dólares en el país, necesitas mimar al sector privado, no ponerle muchas pegas. Especialmente Argentina, que no es un país como Venezuela, que lo único que vende es petróleo. Todo lo contrario. Ese sector privado necesitaría producir más y mejor, exportar y atraer más capital hacia el país. Y para eso hay que ponerle las cosas fáciles, es decir, menos impuestos y los que queden más bajos. Y naturalmente una reforma laboral, que ponga a los sindicatos en su sitio. Ya sé que estoy hablando de una revolución, una completa y absoluta revolución. Pero es que esa era la promesa de Macri, no lo olvidemos, en 2015. Su coalición se llamaba Cambiemos. Los 2 primeros años serían muy duros, durísimos.
le queda uno y medio de mandato, porque habrá elecciones en octubre del año próximo, es decir, que ya va apuradísimo de tiempo. Pero eso sería enterrar el peronismo. Pero más enterrarlo para siempre. El peronismo existe porque los gobiernos han ido encontrando el modo de financiarlo. Básicamente mediante déficit e inflación. Y así durante 50 o 60 años. El peronismo tiene un coste, en una palabra. Coste alto. Y ha terminado cambiando hasta las pautas culturales dentro de Argentina. Bien, esto requiere una revolución, nunca mejor dicho. Sería algo así como quitarle el oxígeno a la bestia, para que nos hagamos una idea. En países más pequeños, con economías infinitamente menos complejas, léase el caso de Ecuador o de El Salvador, ha funcionado la dolarización. Y que ha funcionado hasta la vista porque no han vuelto ni al colón ni al sucre. Y llevan ya 20 años dolarizados. De hecho, allí cuando llegó Correa o Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí, no se atrevieron a desdolarizar el país. Ninguno de los dos. Fijaos, Correa, que era el mini-yo de Hugo Chávez, no se atrevió a desdolarizar Ecuador. Bien, pues esto aplicado a Argentina, su resultado sería muchísimo más fabuloso porque tiene una economía mucho más compleja y con mucha más capacidad de producir de todo y de hacerlo bien, además. Sería una droga de caballo, y no lo digo por Domingo Caballo, sino por los efectos que tendría sobre Argentina. A fin de cuentas, eso de la soberanía monetaria, que se dice muy a menudo, no es más que un cuento con el que los políticos pueden ejercer, al menos durante un rato, de rey Midas. Tengo una llamada de David, que es un oyente gallego que ha escuchado la conferencia esta que di el mes pasado en Valencia, en la Universidad de Valencia, que se llama Feminismo y Neolengua, y aparte de gustarle, según nos cuenta, bueno, le voy a poner ahora la llamada, le ha impulsado a hacerme una pregunta. Acabo de escuchar tu conferencia sobre feminismo y neolengua y la verdad te quería felicitar porque la conferencia, bueno, pues estuvo bien, como podría ser, como muchas conferencias que pudo uno escuchar, pero el turno de preguntas es que me pareció fantástico. O sea, la manera en la que diste una clase a esa gente. Yo nunca había escuchado a nadie hablar durante todo ese tiempo, unos 40 minutos, lo que dura entre las intervenciones de los que te preguntan y las tuyas. O sea, simplemente sensacional. Nunca había visto a nadie hablar de forma tan convincente, tan clara, diciendo verdades tan grandes y de verdad. Es que no encuentro las palabras porque es que no las hay. Enhorabuena. Y ya que mandes esa nota de voz, aprovecho para añadir una pregunta más yo. Y sería, ¿por qué crees que respecto a los temas que trataste en la conferencia, no triunfan las opiniones de sentido común? ¿No? Porque realmente vemos que, pues, sobre todo estos temas de la desigualdad de las mujeres, no hay una... No se escucha una opinión coherente desde ninguna perspectiva. Nos bombardean con esta ideología, esta neolengua, pero nadie plantea ninguna alternativa, al menos en los medios a gran escala. Entonces me gustaría saber por qué crees que ocurre esto. Pues mira, David, yo creo que el sentido común es lo que está en la calle. Yo simplemente me limito a hacer lo de Gonzalo de Berceo, allá por el siglo XIII, es decir, hablar en román paladino, en el cual el pueblo suele hablar a su vecino, simplemente. Procuro emplear la lengua común, que no significa lengua vulgar, no es lo mismo, aunque vulgar también es la lengua del pueblo, pero vamos, no vulgar en la acepción de ordinaria, sino la lengua común, y emplear el sentido común siempre, solo faltaba. La razón por la que no se emplea más el román paladino de Gonzalo de Berceo, es decir, que no se habla a la gente como se habla al vecino, y oscilamos entre la neolengua cursi de la izquierda y el tremendismo milenarista de cierta derecha, pues la desconozco, no sé por qué es así. Quizás sea por elitismo o simplemente por simple control social.
Es decir, que si a la gente le metes miedo, pues la manejas mejor. Creo que va a ser más por lo segundo, si te soy sincero, sospecho, aunque no te lo puedo decir a ciencia cierta. Pero vamos, que no soy el único. Hay otros que también procuran ser bastante claros exponiendo las cosas y expresando sus ideas y opiniones. Y por cierto, muchas gracias por el encomio personal que me acabas de hacer. La conferencia, por si no la habéis escuchado, la tenéis en mi canal de YouTube, se llama Feminismo y Neolengua, está también en mi página web, en diezvillanueva.com, por si queréis echarle un vistazo, está todavía en la sección de Cultura. Y es simplemente la conferencia por un lado y por el otro las preguntas y las respuestas, que al parecer es lo que más le gustó a David. Bien, seguimos. Ayer os hablaba del Líbano. Os decía que no tenía ni idea quién le había ganado las elecciones porque estaba haciendo el programa de madrugada y los libaneses todavía no habían dado los resultados. Bueno, estaban recontando en ese momento. Bien, ya se sabe quién ganó. Fue la alianza 8 de marzo. Si escuchad el programa de ayer, es decir, la que está encuadrada a Hezbollah. Pues sobre esto mismo del Líbano nos quiere hablar Alberto Garín, que como bien sabéis es un auténtico entendido en Oriente Medio. En el Líbano han tenido elecciones propias de una democracia liberal, pero el Líbano es una democracia liberal solo desde el punto de vista formal. Socialmente sigue siendo un territorio tribal. Como ese término suena mal a oídos occidentales, hacemos una clasificación religiosa algo rápida: maronitas, drusos, chiíes, suníes, armenios, para dar la sensación de que entendemos. Esto nos lleva a simplificar mucho y a reducir la cosa a un enfrentamiento entre los grandes grupos musulmanes, chiíes y suníes, con los demás de comparsas. En realidad, en el Líbano saben vivir a golpe de equilibrio, salvo cuando se les cuela un grupo nuevo y numeroso. La guerra que comenzó en 1975 fue el resultado de la instalación de la OLP palestina en el país tras ser expulsada, fruto de otra guerra, de Jordania. Sí, hubo una guerra entre palestinos y jordanos allá por 1970. Los palestinos no solo se pelean contra los israelíes. Hoy al Líbano le aqueja un exceso de migrantes sirios, y eso hace que los rivales en equilibrio de ayer puedan convertirse en enemigos a cara de perro mañana. Y en el revuelo, los saudíes se pelean con Hezbollah para tapar sus vergüenzas internas. Puede que al final a los libaneses les fuera mejor con más cultura de democracia liberal, pero mientras solo hagan elecciones para dar el pego, seguirán teniendo una vida agitada cada vez que el statu quo entre tribus se rompa. Pues muchas gracias, Alberto. He ido a mirar cuántos refugiados sirios han entrado en el Líbano a lo largo de los últimos años y me he quedado patidifuso. En serio, son muchísimos, más de los que pensaba. Han entrado, son estimaciones, porque no hay ninguna cifra oficial al respecto, pero es una auténtica barbaridad. Han entrado 1,5 millones de refugiados. Ojo, este es un país de 6 millones de habitantes. Entonces, nos podemos imaginar la presión que han ejercido a todos los niveles, políticos, sociales, económicos, sobre un país tan pequeño. Así que este es, por lo que se ve, esta es la nueva tribu y es una tribu especialmente numerosa. Pues con el Líbano vamos a ir terminando. Nos vamos hasta mañana, porque sobre el Líbano es de lo que nos quiere hablar hoy Pizarro. El Líbano es una región de Oriente Medio que, como el resto, ha estado siempre tutelada por intereses foráneos, hasta que estos les calzaron unas fronteras propias en donde gestionar los intereses de los distintos pueblos enjaulados sin apartarse de los intereses de los vecinos, y ya puestos, por eso de que es ruta petrolera, de los intereses de todo el mundo. Con estas premisas de país que disocia cohesión nacional con fronteras, todo podía salir mal y salió. Así que cuando no campa la muerte, campa la amenaza de muerte y siempre el odio. Las elecciones libanesas son irrelevantes, puesto que los representantes libaneses solo se representan a ellos mismos y solo son tenidos en cuenta por ellos mismos. La mitad de sus representados se los perdonan y el resto del mundo también. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, martes 8 de mayo. Nada más me queda emplazaros a que volváis por aquí mañana.